Buenos días, compañeros tutores. En esta oportunidad voy a hablar sobre la gestión de cuentas de usuario y de permisos del servidor MySQL. Primero pues voy a tratar sobre el sistema de permisos que tiene MySQL y luego voy a hablar sobre lo que es la gestión de recursos de MySQL. Entonces, el sistema de gestión de permisos pues se basa en dos etapas. La primera etapa es que comprueba la identidad de que se está intentando conectar al servidor MySQL por medio de una cuenta de usuario. Una cuenta de usuario consta de dos partes. Una es el nombre de la máquina y el cliente, es decir, puede ser un localhost, está dentro de la misma máquina, o puede ser una dirección IP, o puede ser una red, puede ser en red con una máscara. Entonces, pues esas son opciones que nos brinda pues para poder configurar lo que es la máquina. Por el lado del usuario y el password, pues obviamente eso pues ayuda a identificar la persona que se está intentando conectar al servidor. En esta primera etapa, lo que se hace es conceder acceso al servidor de MySQL. ¿Cómo se hace? Pues por medio de una consulta de tablas. En esta oportunidad, pues dentro de una base de datos que se llama MySQL, precisamente, hay unas tablas que son host, user, db, table prep, columns prep y una pues, adicional que es process prep. Pero pues para lo que estamos hablando, que es el acceso de MySQL, pues él consulta estas dos tablas que son host y user, en donde le podemos dar acceso a lo que es a los permisos de acceso a la conexión por medio de unas columnas de la tabla de user, las columnas de host, user y password, es donde él hace la validación y donde determina si se accede o no a la conexión. Entonces, esta, en resumen, la tabla de user es la que maneja los permisos de conexión, los accesos de conexión, mediante la combinación de las tres campos, tres columnas que son host, user y password. Luego de que sea conectado, o sea, concedido el acceso, pasa a la segunda etapa, que es la comprobación de permisos o privilegios. Los permisos de privilegios es lo que permite, por ejemplo, hacer inserciones, borrados, actualizaciones, son no solamente sobre tablas, sino los demás objetos, como pueden ser procedimientos almacenados, triggers, tablas en sí, bases de datos. Entonces, pues eso es lo que nos va aquí, es conceder los permisos de una manera más granular. Ya cuando se hace pues la comprobación de permisos, como se decía, el servidor de MySQL valida en estas cinco tablas, seis tablas, que son las que mencionaba antes, host, user, db, template, y lo que hace es, por ejemplo, a nivel de conceder acceso sobre la tabla, sobre una base de datos predeterminada, él va a lo que es la base de datos, donde él tiene unas columnas de alcance, de privilegios. Entonces estas columnas de alcance lo que determina es qué usuarios se van a poder conectar y a cuáles bases de datos. Entonces el servidor entra y valida esta información junto mezclada con las otras tablas y nos va a dar el acceso. Aquí también en las tablas de alcance, en la columna host, en caso de que esté vacío, significa que ese usuario que se ha logueado tiene la posibilidad de conectarse con varios equipos, o sea, no solamente con la máquina, con una sola máquina, sino con varias. Entonces él trabaja en conjunción con la tabla de hosts, donde también tiene sus columnas de alcance y hace unas validaciones donde determina que ese usuario se pueda conectar con otros equipos. Las tablas, pues como aparte de las de alcance, tienen los privilegios. Los privilegios obviamente son, o los permisos, determinan qué operaciones se pueden hacer. Aquí hay algo que aclarar y es que las tablas de usuario, la parte de privilegios, es la que debemos utilizar para el usuario root, el usuario principal o el superusuario, porque pues esta es la que concede permisos globales, o sea, es decir, que aplican para todas las bases de datos. Cuando nosotros
miramos los privilegios en las tabla, por ejemplo, de bases de datos, aquí podemos mirar los privilegios, pero a nivel de bases de datos específicas. Entonces, es muy recomendado para el administrador de base de datos que haya un solo administrador, que sería el usuario root, el superusuario, que tendría acceso a todas las funcionalidades y empezar a crear usuarios adicionales que apoyan la labor de administración, como puede ser el administrador de base de datos, pueden ser otro tipo de personas que ayudan al mantenimiento, pues según la institución o según el lugar donde esté corriendo el servidor de MySQL. Eh, Asimismo, los privilegios se pueden mirar a nivel de hosts. Digamos, eso podría también en algún momento darle prioridad a ciertas máquinas aunque tenga privilegios de poder hacer un insert, un usuario, a una base de datos, pero si la máquina no está autorizada para hacer eso, pues obviamente va a poder restringir ese tipo de operación, como puede ser un delete, un date, un insert, un select. Entre estos aquí listamos pues todos los permisos que ofrece las tablas de permiso. También, pues, si es un poco más granular a un usuario, podríamos tener permisos a nivel de tabla, es decir, que tienen acceso a una base de datos específica y adicionalmente solo a unas tablas específicas. Entonces, aquí podríamos configurar este tipo de restricciones con la parte de privilegios y en la parte de lo que son columnas. También podemos que el usuario solo pueda ver cierta información, entonces aquí podríamos restringir ese acceso a la información. Como tal, este conjunto de tablas de privilegios o de permisos, pues lo que nos ayuda o ayudaría a un administrador de base de datos es a consolidar las políticas de seguridad de la base de datos y así pues gestionar mejor a los usuarios. Eh, el servidor MySQL también nos provee unas opciones que son unos comandos que nos permiten tener acceso a información. Por ejemplo, cuando yo configure un usuario, podría dar el comando flush privilege y este lo que hace es recargar todos los privilegios concedidos, es decir, que cuando yo configure un usuario, yo pues, lo que hago es, dependiendo del modo en que se haga, ya miramos un poquito, si requiero que se vuelva y se recargue todos los permisos, con este comando lo podría hacer. También lo podría hacer por la opción de MySQL Admin, también lo podría hacer, o simplemente con un reload. Otro tipo de comando que podría ser muy útil es si queremos saber si una cuenta qué privilegios tiene, pues podríamos colocar show grants for el usuario y arroba la máquina donde esté conectado. Pues podría ser, por ejemplo, un localhost o podría ser otro tipo de una dirección IP. Y como sabemos, pues en la tabla user, en el campo password se almacena la clave, pero pues no se almacena en texto clave, sino se almacena en cifrado. Entonces, una de las opciones que podemos utilizar es una función que se llama password, lo que hace es hacer un cifrado de la clave. Claro está que pues depende del método que cree o establezca. Pues, por ejemplo, si lo hacemos con grants, no es necesario utilizar esta función, pero si lo hacemos por manipulación de tabla, es decir, mediante manipular las tablas db, user, host, table prep y columnas prep, pues ahí sí tendríamos que utilizar esta función para poder hacer el, encriptar el password. Eh, Esto pues por el lado de permisos, hay unas columnas pues que cómo se llenan, digamos así, los permisos o cómo se avalan es mediante la opción de cada permiso le colocamos el AM y la Y de yes, o sea sí o no, y tiene acceso de todos estos privilegios. Es decir que si yo soy el superusuario debería tener en cada columna, por ejemplo, select priv, insert priv, debería tener la Y, o sea, es de yes. Pero para los demás usuarios, pues prácticamente que la gran mayoría serían que no. Porque pues ya le haría, recuerda que pues la tabla de user es la que maneja todo lo que son usuarios globales o permisos globales en sí.
Eh, para lo que son tablas más granulares como son table prep, columnas prep, pues se manejan es unos set donde yo le puedo decir en la columna de privilegios que tiene el select drop. Entonces estos son los permisos que se colocan hacia estas tablas, son diferentes la forma de conceder esos permisos. En cuanto a ya hablando lo que es ya terminando el tema de sistema de permisos, ya hablando lo que es la gestión de recursos, concretamente significa que cómo crear unas cuentas y cómo limitar accesos. Es decir, que yo puedo crear una cuenta y sus permisos de dos formas. Una es con el comando grant que hablé hace un momento y otra es manipulando las tablas de inserción, perdóname, las tablas de permiso. Y hay otras, pues obviamente por la parte de los Workbench, la parte gráfica, un gestor gráfico, entonces pues también lo podríamos hacer así. Pero pues la idea es conocer esto por lo que sería comandos. Entonces pues eso es una muy recomendado utilizar el comando grant, pues, porque evita errores frente a lo que puede ser manipular unas tablas. Entonces con el comando grant yo puedo crear un usuario, con el comando grant puedo crear la cuenta. Si ya deseo crear un usuario, puedo con este comando create user, y si yo quiero establecer el password, set password, o también lo podría hacer por el MSQL admin, que pues aquí vemos un ejemplo donde la U pues, es user, el H es el host y obviamente el password que le voy a asignar en caso de esto. Eh, Obviamente, pues para poder gestionar y controlar los accesos a la base de datos, yo puedo limitar las cuentas, es decir, que yo puedo decir cuántas o el número de consultas que puede hacer esta cuenta que yo digo por hora, lo mismo el número de actualizaciones y el número de conexiones por hora. Entonces, eso nos permite tener unas políticas de seguridad de la base de datos mucho más estrictas y acordes a cada usuario. Eh, yo creo que pues no es más en esta ocasión y agradezco cualquier retroalimentación que pueda haber. Muchas gracias.